Muy buenas, queridos estudiantes, de nuevo con ustedes en estas clases de formación constitucional. El estudio de la Constitución es un universo de temas, cantidad de temas que hemos venido desarrollando. En esta oportunidad nos vamos a concretizar en la pregunta: ¿para qué sirve una Constitución? En clases anteriores hemos definido etimológicamente la palabra Constitución. La hemos unido también con la etimología de la palabra política. En esta medida hemos llegado a importantes conclusiones acerca de qué es una constitución política, definiéndola como las condiciones establecidas en una sociedad en pro del poder y por quien tiene el poder, ¿cierto? Hemos visto en clases anteriores la evolución histórica de las constituciones, iniciando en el siglo XVIII a.C. con el Código de Hammurabi, pasando por el Decálogo judío, pasando por las leyes o las constituciones atenienses, etcétera, etcétera, todo este tema. ¿Listo? Estamos pendientes en la evolución histórica de las constituciones en Colombia, obviamente. Que igual van a tener como punto determinante la primera gran constitución política democrática de la historia, que data después de la independencia de los Estados Unidos en el año de 1787 en Filadelfia. Entonces, posteriormente, teniendo en cuenta también la primera constitución francesa tras la revolución de 1789. ¿Para qué sirve esta constitución? Esta norma de normas, este conjunto de leyes superiores, esta carta magna, ¿para qué sirve? Bueno, cualquiera dirá, pues ese libro es un montón de cosas en este país, Colombia, sirve para trancar una puerta, para que no sirve, ¿no? O para protegerme de la lluvia. Pero no es el caso, ¿cierto? No es el caso. ¿Cuántas críticas podrá tener la constitución? Nos interesa la parte académica. Concreticemos entonces, muchachos, queridos estudiantes, en esta pregunta: ¿para qué sirve una constitución política? Yo diría que sirve para estas cuatro cositas. Primero, para asegurar la soberanía popular. Para eso sirve nuestra constitución política democrática, y todas las constituciones. Debería ser lo primero. Concretamente, en nuestra constitución política de Colombia, la soberanía, pero les explico primero, ¿no? ¿Qué es la soberanía popular? Soberanía viene de la palabra soberano. Tradicionalmente el soberano ha sido el rey, ¿cierto? Dentro de las épocas, desde las monarquías europeas, a los reyes se le decía el soberano. Pero resulta que ahora el rey, el que manda, el que tiene el poder, no es el rey, no es un monarca, sino que es el pueblo, ¿sí? Por eso bien dice nuestro himno nacional: el pueblo es soberano. Eso es lo que significa soberanía popular, que es el pueblo el que manda, el que tiene el poder, y no el presidente de la república, ni el gobernador, ni el alcalde. No, ellos son servidores del pueblo, que son los que tienen el poder. Soberanía popular. ¿Por qué decimos que la Constitución asegura la soberanía popular? Pues porque así lo establece la misma Constitución en el artículo número 3. Entonces, queridos estudiantes, si ustedes van a la Carta Magna y buscan el artículo número 3, van a encontrar lo siguiente: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Miren la expresión que utiliza tan radical: exclusivamente en el pueblo. Dice el artículo número 3 de la Constitución Política de Colombia, del cual emana el poder público, del cual sale el poder público, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo se constituyen las ramas del poder público. Pero dice sale, emana el poder público, sale del pueblo. El artículo número 3 de la Constitución, entonces, nunca se les olvide, nos dice que el que manda en Colombia es el pueblo. Pues sería muy
contradictorio, sería muy extraño que una constitución política hecha por el pueblo y para el pueblo no asegure, no establezca, no diga en una de sus normas que quien tiene el poder es el pueblo. Entonces, yo creo que para eso primeramente sirve una constitución, para recordarle a todo el mundo que el que manda es el pueblo. Segundo, ¿para qué sirve una constitución? Para garantizar derechos y obligaciones. Para garantizar derechos y obligaciones. Más adelantico vamos a entrar al tema de los derechos y las obligaciones y los deberes en la constitución política. Ese tema lo vamos a ampliar a continuación. Pero en principio hemos de pensar que los colombianos y los seres humanos como tal tenemos una gran cantidad de derechos y una gran cantidad de obligaciones. Si así que están contenidas en la Constitución Política de Colombia, esa cantidad de derechos y obligaciones se incumplen a cada instante, ¿sí? O se violentan a cada instante, ¿qué tal que no estuvieran estructuradas en la Carta Magna? ¿Qué tal que no estuvieran estructuradas en la Carta Magna? O sea, que esto es garantía para todo colombiano, para todo miembro del pueblo, de que tiene unos derechos y que obviamente tiene también unas obligaciones. Por eso se dice que la Constitución sirve para garantizarnos esos derechos. Mire, el artículo número 11 dice, como por mencionar alguno de los derechos, el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, derecho a la vida, derecho a la vida. Si así estando aquí, establecido aquí, hay tanto asesinato y tanta muerte violenta en Colombia, ¿qué diríamos que no estuviera acá? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, el establecerlo en la norma se establece como una garantía. El derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Más adelantico vamos a ampliar este tema tan importante. Entonces, una constitución sirve para asegurar la soberanía popular, es decir, para recordarle a todo el mundo que el que manda es el pueblo. Segundo, para garantizar derechos y obligaciones, para decirle a quien venga aquí y a quien trate de administrar o gobernar este pueblo y a los mismos ciudadanos que aquí hay unos derechos que todos tenemos, pero que también tenemos unas obligaciones. Tercero, una constitución política sirve para organizar el Estado. Para organizar el Estado. Recordemos, desde una definición muy amplia, que el Estado es una población sobre un determinado territorio y bajo un gobierno. En general eso es el Estado, ¿cierto? Una población que está establecida en un determinado territorio bajo un gobierno. ¿Listo? Ahora bien, esa población en ese territorio y con ese gobierno, eso no puede estar haciendo loca, ¿cierto? Eso tiene que estar organizado, ese Estado tiene que estar organizado. ¿Quién administra la nación? ¿Quién administra la justicia? ¿Quién saca las leyes? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace ello? ¿Cierto? Imagínense que el Estado es como una casa, ¿cierto? El Estado es como una casa. Alguien tiene que organizar en la casa, ¿cierto? ¿Quién se encarga de llevar los dineros? ¿Quién se encarga de recogerlos? ¿Quién se encarga de comprar las cositas para el mercado? Imaginen que el Estado es una gran casa. Hay que organizarlo. Esto lo hace este librito, esto lo hace este librito. En la organización del Estado, el artículo 113 de la Constitución Política trata precisamente de la organización del Estado. Y nos dice: en la organización del Estado, como título, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. No se diga más. Quiere decir eso que el Estado, conforme a nuestra Constitución Política, en el artículo 113, está organizado conforme
a los poderes públicos, conforme a los poderes públicos. No me confundan esta palabrita, no me confundan esta palabrita, ¿listo? Porque entonces me van a decir, a ver, ¿cómo así, cómo así? El poder no lo tiene el pueblo. Acabo de leer el artículo número 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana, del cual sale. Emanar es salir, brotar, surge el poder público. Pues bien, aquí está. Obviamente que ese pueblo que tiene el poder, como que delega la autoridad para la organización del Estado. Imagínense, somos 48 millones de colombianos, todos metidos en la Casa de Nariño administrando la nación. O 48 millones de colombianos metidos todos en la Corte Suprema de Justicia, poniéndonos de acuerdo para justiciar a una persona que cometió un delito. O sea, esto requiere rotundamente una organización. Pues bien, la organización del Estado está organizada, está estructurada en los poderes públicos. Bien lo dice el artículo 103 de la Constitución. Esos poderes públicos son el poder legislativo, el poder administrativo y el poder judicial. El poder legislativo, el poder administrativo y el poder judicial. El poder administrativo es el que saca las leyes. Ya eso lo hemos visto en muchísimas otras clases, muchachos. Es el que saca las leyes. Y corresponde al Congreso de la República. Al Congreso de la República. El poder administrativo es el que gobierna o ejecuta las leyes. ¿Sí? Por eso también se conoce o lo podemos denominar como poder gubernativo o poder ejecutivo. Ahora bien, a nivel nacional, para el caso de Colombia, sabemos que ese poder ejecutivo nacional reside en el presidente de la República. Y el poder judicial es el que se encarga de hacer justicia, obviamente conforme a las leyes que emanan del poder legislativo. Para Colombia, quienes administran justicia en nuestro país son los jueces de la República, ¿cierto? Ustedes saben que hay jueces a nivel nacional, jueces a nivel municipal, jueces a nivel distrital, departamental, etc. Llegará el momento en que estructuremos y profundicemos más acerca de estos poderes. Por ahora quiero seguir respondiendo la pregunta que me plantea. ¿Listo? Que me plantea. Llevamos 3. Una constitución sirve para asegurar la soberanía popular. Que el pueblo es el que manda. Una constitución sirve para garantizar nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Una constitución sirve para organizar el Estado, para organizar la casa, para organizar ese pueblo sobre ese territorio bajo un determinado gobierno. ¿Sí? Artículo 113 de la Constitución nos dice que esa organización del Estado está conforme a los poderes públicos, legislativo, administrativo y judicial. Cuarto elemento. La Constitución política sirve como un referente central, para que las autoridades que representan los poderes públicos, para el caso, para que la autoridad legislativa expida las leyes. ¿Cuál es la autoridad legislativa de Colombia? El Congreso de la República de Colombia, que tiene 2 cámaras, como lo hemos visto en clases anteriores. Una cámara alta que llamamos el Senado de la República y una cámara baja que denominamos la Cámara de Representantes. Les recuerdo que el Senado de la República tiene una circunscripción territorial nacional. Circunscripción territorial nacional, o sea, circunscripción, tiene un círculo que abarca todo el territorio nacional. O sea que un senador puede buscar voticos, o un candidato al Senado puede buscar voticos en el Amazonas, en la Guajira,
en Antioquia donde dice, porque si aspira a ser senador, él sabe que el Senado tiene circunscripción territorial nacional, a diferencia de la Cámara Baja o Cámara de Representantes, que tiene una circunscripción departamental. Los representantes a la Cámara solamente representan a sus departamentos, no más, ¿cierto? Entonces, ustedes escucharán el representante a la Cámara por Antioquia, el representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, el representante a la Cámara por el departamento del Amazonas. ¿Listo? Solo tienen circunscripción territorial departamental. Esos legisladores, senadores, representantes a la Cámara, esos legisladores tienen como referente la Constitución para sacar las leyes. ¿Qué significa eso? Que el Congreso de la República no puede sacar una ley que esté en contra de la Constitución política de Colombia. El Congreso de la República, con todo el poder que tiene para sacar las leyes que rigen este país, no pueden sacar una ley que no esté referenciada en la Constitución política nacional, porque es la norma superior. Está la Constitución, debajo está la ley. Fíjense, por ejemplo, hay una cantidad de delincuentes en Colombia. Hablemos de los más aberrantes. Hablemos de los que violan niños. ¿Qué puede haber más aberrante que eso? De los que violan niños, menores, indefensos, ¿sí? Yo creo que uno haría una encuesta. De hecho, creo que una congresista por ahí lo hizo alguna vez. Hombre, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte para estos delincuentes que violentan a los niños? Imagínense ustedes una criatura de 3, 4 años, ¿sí? Violentada por un tipo de 40, 50, 60 años. Yo creo que no hay una persona en Colombia que no se le remueve el alma y que diga, hombre, por Dios, este merece la muerte, ¿cierto? Sin embargo, lo que ha establecido la Constitución política en el artículo 11, que nada más hace ratito leímos, artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Entonces, por más que un congresista esté muy apasionado por mandar al cárcel o a la pena de muerte a uno de estos delincuentes, no lo puede hacer. El Congreso de la República no puede establecer mediante ley la pena de muerte, porque ya la Constitución lo dice. Entonces, referente, autoridad legislativa escribe leyes, pero su referente es la Constitución. Lo mismo, la autoridad administrativa, que les acabo de decir que es el presidente de la República para el caso nacional, o el gobernador para el caso departamental, o los alcaldes del municipio. En el caso, la autoridad administrativa para que ejecute las leyes, O sea que el administrador, el gobernante, está más amarrado todavía, porque el administrador se tiene que someter a la ley que saca el Congreso de la República, una ley que a su vez está sometida a la Constitución política. El gobernante, para hacer cualquier actividad, cualquier acto administrativo, tiene que hacer una ley. Primero tiene que hacer una ley. Y segundo, no puede ejecutar esa ley sin salirse de la Constitución política. No puede. Tiene que estar referenciado en la Constitución política también, con esos principios que están fundamentados ahí. Tercero, para que la autoridad judicial las haga cumplir. Entonces, autoridad legislativa, Congreso de la República, saca una ley. Autoridad administrativa, gobierno, hace cumplir esas leyes. Autoridad judicial, las debe hacer cumplir, ¿cierto? Si alguien se sale de la norma, aplica justicia, y en esta medida podríamos decir que las hace cumplir. Por ejemplo,
Sigamos con el artículo 11. El Congreso de la República saca una ley penal, ¿cierto? Una ley penal que bien está establecida, por ejemplo, en el Código Penal colombiano, ¿cierto? Si una persona asesina a otra, ¿sí?, lo llama homicidio, ¿sí?, dentro del argot del derecho penal, homicidio, pero para hablar aquí de manera sencilla, que nos entendamos, muchachos, si una persona asesina a otra, ¿cierto?, ahí le pega 3 tiros, lo asesinó, ¿cierto? Acarreará hasta 60 años de cárcel, ¿cierto? Dice la norma que puede acarrear entre 20, la ley penal pone como un mínimo y un máximo. Entonces le puede decir, depende de las circunstancias, ¿cierto?, le puede acarrear prisión entre 20 y 60 años de prisión, dice el Código Penal más o menos, ¿cierto? De 20 y 60 años de prisión, dependiendo. Esa es la ley. Ya la ley está conforme a la Constitución. Sí, está conforme a la Constitución. Porque lo que está estableciendo la ley que saca el Congreso es que se va a ir a la cárcel entre 20 y 60 años. Está estableciendo la pena de muerte. Entonces vamos bien, ¿listo? ¿A quién le corresponde ejecutar eso? ¿A quién le corresponde ejecutar eso y velar porque esa norma penal se desarrolle como tal? Bueno, a las autoridades, ¿sí? Por eso el presidente de la República es el comandante jefe de la policía, de las fuerzas militares y de todo cuanto tengan en este país legalmente, ¿cierto? De todo cuanto país, policía, los militares, fuerza aérea, marina, bueno, todos, ¿ya? Es el que tiene el poder para ejecutar esa ley. Entonces, sí, X señor mata a otro, le pega unos tiros, para eso está el poder administrativo, para hacer cumplir eso. Ojo, solo le toca a no a este saca la ley. Ustedes nunca han visto un congresista por ahí detrás de un ladrón a cogerlo, que eso no le corresponde a él le corresponde sacar la ley, o detrás de un asesino. Vea, es que yo soy congresista y como yo saqué una ley que dice que si este mata al otro, entonces no le toca eso. Le toca al ejecutivo, pero el ejecutivo lo agarra, el policía lo agarra, el policía lo detiene, lo mete en un penal, pero ojo, que no lo condena, no le hace justicia, ni el alcalde, ni el presidente, ni el policía, ni el que lo detuvo, ni la fiscalía. Dicen, vea, es que como hay todo un proceso, toda una investigación, y es el juez de la República el que hace cumplir esa norma, obviamente tras el desarrollo del debido proceso y los derechos que tienen todas las personas, ¿no? La hace cumplir, es el que dice finalmente cuánto conforme a esta se va para la cárcel. Entonces el juez no puede decir, es que ese man, hombre, como mató a esa señora, pues madre, esa viejita, hombre, y ese señor le pegó 20 puñalazos, no, hombre, qué fatanizada, hombre. No, a ese man le va a clavar 80 años de cárcel. ¿Podrá hacer eso? No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley que él tiene que hacer cumplir le dice que solamente puede condenarlo una vez comprobado el delito entre 20 y 60 años de cárcel. No me quiere clavarle mucho, pues póngale 60, pues no puede pasar, ¿cierto? Ay, pero tan buen muchacho, tan querido, tan formal. Por eso homicidio. Le voy a dar apenas 3 meses, qué pecado. Tampoco lo puede hacer. Mire cómo está organizado el Estado, cómo está bien estructurado, ¿sí? Que los jueces y los gobernantes tienen que estar conforme a la ley y la ley conforme a la Constitución. Entonces, repasando, muchachos, y de manera muy concreta y sencilla, ¿sí?, podemos decir entonces que una Constitución sirve para asegurar la soberanía popular, para que a nadie se le olvide que aquí el que manda es el pueblo, para garantizar derechos y obligaciones, para que a nadie se le olvide cuáles son sus derechos, por supuesto, si ya lo vamos a ver, pero igual cuáles
son sus deberes, sus obligaciones. La Constitución sirve para organizar esto, para organizar a través de los poderes públicos, legislativo, administrativo y judicial. Y finalmente sirve como un referente, como un punto de vista, diría que obligatorio, como un referente, como un punto central obligatorio, para que tanto la autoridad legislativa, la autoridad administrativa y la judicial cumplan sus funciones como tal. Vamos a pasarnos o a centrarnos más bien en este tema de los derechos y de las obligaciones.